Viendo las noticias del cerrodeo habitual, de los pactos postelecciones, me encontré con esta. El gobierno de España pactó con el partido golpista ERC una financiación singular para la región catalana, a cambio de que su candidato socialista gobernase la región. El secretario general del Club de Amigos del Marisco apoyaba fervientemente este pacto, eso sí, a sabiendas de que el resto de ciudadanos tendrían que hacerse cargo de la factura de la región privilegiada, ahí singularizada. Y aquí lo entendí. Para el progresismo, la equidad siempre es asimétrica. Tantos años intentando comprender la lógica progre y resulta que es la ley del embudo de toda la vida. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también, aunque puede que tengas alguno más. A los progres, el concepto de igualdad se les quedaba corto. Claro, es que hay muchos hechos diferenciales que hacen más iguales a unos que a otros. La alcaldía de Ripoll decidió recuperar la tradición de repartir fuet en las fiestas del pueblo. Bueno, pues la oposición se le echó encima politizando el fuet, porque a los nous catalanes les daría ansiedad. En 2015, Argentina aprobó la ley del cupo trans, según la cual las empresas concesionarias de servicios públicos estaban obligadas a contratar a un 1% de empleados trans. Bueno, y en los Estados Unidos, desde el caso Bakke en 1978, las cuotas especiales de admisión para universitarios con niveles altos de melanina se consideraban discriminación positiva y, por tanto, constitucionales. Pues así todo. Las minorías imponiendo sus estilos de vida a las mayorías. Todos sus estilos de vida. Julia, dejadnos en paz, que no nos da tiempo, que bastante tenemos con el nuestro. Que si les dejas legislar, te meten la morcilla segregadora, ahí asimétricamente incluyente. Por ejemplo, la ley Biogen de 2004 modificaba el Código Penal de manera singular, variando las penas en función de los cromosomas del infractor. Pero el paradigma de la inclusión asimétrica son las cuotas, es decir, la brecha de oportunidades creada artificialmente vía boletín oficial. La Ley Orgánica 3/2007 hace efectiva la igualdad de trato entre hombres y mujeres. ¿Cómo? Obligando a las empresas de 50 o más trabajadores a elaborar un plan de igualdad. ¿Todas las empresas? Todas. Salvo que el convenio colectivo correspondiente no lo establezca así. ¿Qué sé yo? Siderurgia, pesca. Por ejemplo, el convenio colectivo de Neumáticos Iruña no obliga el plan de igualdad, pero sí se esmera en la adopción de un lenguaje no sexista para los trabajadores y los aprendices. En agosto de 2024 sacaron la Ley de Representación Paritaria de Hombres y Mujeres, por supuestísimo interconectada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta ley modificaba lo del régimen electoral, de manera que las listas de los partidos que se presentasen a cualquier elección deberían ser paritarias, es decir, tendrían que adoptar el sistema cremallera, un chico, una chica, otro chico, otra chica. Este sistema lo definen como la fórmula de presencia igualitaria y rigurosamente alternativa de ambos sexos. Ambos. Uy. ¿A que no vamos a poder votar a una expresión de género distinta? Se viene la una legal. Bueno, en México nos llevaban ventaja. En el estado de Oaxaca parece que les faltaban candidatas y 19 aspirantes a concejales se inscribieron con el género que les iba mejor. A 17 de ellos les salió mal esta transacción. Las otras dos sí pasaron la prueba de la cremallera. Se hizo viral la página que enumera las 400 diferencias legales entre hombres y mujeres en las distintas administraciones españolas. En 2024, el consenso bipartidista reformó el artículo 49 de la Constitución para priorizar la atención de las mujeres sobre el resto de identidades, cosa que contradice el artículo 14, según el cual
todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Yo creo que aprovecharon que el Tribunal Constitucional estaba liado amnistiando la corrupción socialista. ¿Y todo esto no sería para enfrentar a la población? Mao definió lo que era el pueblo y los enemigos del pueblo. Mao era el pueblo, un autónomo, el enemigo. El marido de Begoña nos dijo que él era el muro contra la agenda reaccionaria, es decir, contra la mayoría que no le votó. Los del otro lado del muro pagarían impuestos igual, pero no serían pueblo, con lo cual estos habitantes del lado safánico del muro no tendrían por qué merecer los mismos derechos. Y esto es lo que comúnmente llamamos justicia social, que ni es justa ni es para toda la sociedad. Pero aquí ahora estamos mucho mejor. Bueno, ya, todos no. Y si no estamos mejor, no es progreso, ¿no? Hasta pronto, aquí. Le presento a la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Hueco Lorenzo. Bienvenida. Una feminista de la concha de su madre. Es un hombre. No. Te fuiste a la mierda, ¿no? No diga eso. A mí no me vas a poner un techo de cristal, ¿eh? ¿Sabes qué? Estoy sospechando que te estás haciendo pasar por mujer Muchas gracias. para tener un puesto en el Estado. No. Se ve que te molesta que vote. ¿Qué te crees? ¿Que porque sos hegemónica no te voy a llenar la cara de dedos? ¡Ah, qué momento tan progresista e incómodo! Anda a la concha de tu madre. Buah.